tendríamos que ver, primero analizar si existe un pie ideal, que no lo existe. Spoiler. ¿Qué opinas de que otros profesionales, por ejemplo fisios o por ejemplo entrenadores, realicen estudios de la pisada? Con 4 o 5 preguntas tú ya le puedes orientar qué tipo de zapatilla Eso es. puede estar más recomendada, y eso es una formación que deberían de recibir los dependientes, Sí. por parte de un profesional, tanto podólogo, fisio como readaptador, ¿no? Quizá no es tan importante el hecho de tener elementos que controlen la pronación, sino qué densidad tiene esa espuma. Exacto. Que a veces, si es demasiado blanda, puede pasar que se deforme mucho y acabe haciendo que una pisada pronadora sea hiper mega pronadora. Cada pie tiene un patrón de pisada personal que debe de ser respetado por medio de un concepto que se llama confort. A lo mejor voy a ser muy ortodoxo con lo que voy a decir, pero solamente recomendaría un cambio en la pisada en 2 situaciones. Vaya café has traído hoy. ¿Te gusta? Está exquisito. Pues ¿De fíjate, dónde es? de Etiopía. ¿Etiopía te has Café de ido? especialidad. ¿Te has ido a Etiopía? Ah, hostia, ojalá, no. Este es de Bilbao, concretamente. No me acuerdo el nombre de la tienda, pero hay una tienda ahí en el centro de Bilbao. De Etiopía. Y muy rico, sí. Buah, tiene un aroma. Y fíjate, hoy precisamente quería hablarte de una cosita del café. La gente toma café por la cafeína, pero realmente no saben que el café está petadísimo de antioxidantes. O sea, de Tiene polifenoles. propiedades buenas, ¿no? Sí, se llaman ácidos clorogénicos. Y son polifenoles, son antioxidantes y para, sobre todo, corredores, deportistas, tal, gente que tiene mucho estrés, muchos radicales libres. El café, de hecho, fíjate, me acuerdo que leí que el café era la única fuente de antioxidantes de mucha gente, porque mucha gente pues ni come ensalada, ni fruta, ni nada. Su única fuente de antioxidantes es el café. Y el mito este de un café antes de actividad deportiva, un café para concentrarte, ¿qué opinas? Ahí ya sí que vamos por el tema de la cafeína. La cafeína, por el efecto que tiene sobre el sistema nervioso, que te mantiene, te espabila, ¿no? Te mejora la concentración. Y luego a nivel deportivo también aumenta la oxidación de grasas, digamos que cambia un poco el metabolismo hacia más oxidativo y no tan glucolítico, ¿no? Eres cafetero, ¿no? No te creas, ¿No? ¿No eres yo un tengo cafetero? yo me he hecho cafetero ahora, hace poco. Me he hecho cafetero hace poco, pero bueno, es un mundo esto, yo ni la mitad de lo que saben otros. No, yo tampoco sé mucho de café, pero soy muy cafetero. Me tomo 2-3 cafés diarios, pero es verdad que siempre a primera hora de la mañana. A partir del mediodía, generalmente no suelo tomar café. Pero sí, el café es una de mis drogas. Nunca mejor dicho. Y otra es la podología. Y de eso hemos venido a hablar. Hoy vamos a hablar ¿De qué hablamos hoy, Sergio? Hoy va a ser un tema brutal. Hoy vamos a hablar de la pisada perfecta. O más bien el mito de la pisada perfecta. O si existe una pisada perfecta. Tema de pronación, supinación, todo el marketing que hay detrás de todo esto. O sea que creo que va a ser un episodio muy interesante. Además vamos a hablar de plantillas. Vamos a hablar... En fin, si el que quiera, ¿no? El que quiera saber si existe una pisada perfecta, el que quiera saber si de verdad las plantillas son necesarias, pues que se quede y escuche el episodio. Por Yo creo que va a supuesto. estar muy Ahí interesante. vamos a dar varios tips, muchos Así tips que- de todo esto, que además es verdad que en consulta y luego dentro del mundo del running es un tema muy comentado, ¿eh? Y que genera mucha pregunta, mucha curiosidad, cómo piso, qué zapatilla me tengo que comprar, he ido a esta tienda deportiva o un centro comercial, una gran superficie, me han hecho Un análisis. un análisis de la pisada. A ver, vamos a ver también si comparar esos análisis con los que Ahí puede tengo hacer yo un podólogo. Tengo ahí una idea y bastante constructiva sobre qué papel deberían de adoptar los vendedores en las grandes superficies, con intentar no polarizar, pero eso lo hablamos. Muy bien, pues vamos al lío. Vamos al grano. ¿Existe una pisada perfecta? ¿Existe una pisada perfecta? ¿Has visto alguna? Esa es una pregunta buena, una pregunta con trampa, es una pregunta polisémica. Podría tener muchos significados. A ver, si entendemos pisada perfecta o pisada ideal como lo que pisa
es el pie. Tendríamos que ver, o primero analizar si existe un pie ideal y que no lo existe. Spoiler. Y luego, ¿de dónde proviene el concepto de pie ideal, pie neutro, Sí. pisada neutra? Todo lo que se queda en el medio del bien y del mal, ¿no? Se considera bueno, ¿no? Bueno, esto a modo de curiosidad viene de los años 60, 70, 80 en América. Los principales investigadores, cirujanos ortopédicos, anatomistas. Ujú. Había un referente, ya falleció, pero bueno, ha sido uno de nuestros referentes a nivel podológico en las escuelas universitarias, de las primeras teorías biomecánicas que había, ¿no? En los años 70. Todos estudiamos esa teoría a nivel europeo, las implantamos aquí en España y en Europa, luego han ido un poco mejorando esas teorías, ¿no? Como los típicos paradigmas científicos, ¿no? Ujú. Pero bueno, el pie normal fue definido, por lo tanto, pisada normal, fue definido por primera vez por el doctor, uno de los primeros, el doctor Ruth, que era un podiatra americano, una de las mentes más maravillosas que ha tenido la podología mundial en la época de los 70-80. Ujú. De ahí emerge el concepto de pie normal. Tuvo una descripción, unos tips, unos parámetros de pie normal. Un pie cuyo calcáneo estaba angulado respecto al plano del suelo de la tibia a X grados. Un pie que estaba acompañado de una alineación de la pierna de X grados. Un pie que no tenía deformidades en el antepié, ni varo ni valgo. Es decir, que había una serie de parámetros que él los definió como pie normal. Y todo lo que se salía de esa normalidad, pues era un pie pronado, un exceso de pronación. Ese exceso de pronación o de pie hacia adentro estaba asociado a deformidades que no eran normales, que se salían de la normalidad. Por ejemplo, Sergio, si teníamos un pie con el antepié un poquito así en varo, supinado, Ujú. y esto lo dejábamos en el suelo, Sí. pues el pie tenía que pronar para que la parte interna del pie tocara con el suelo, ¿no? Ujú. Esa pronación, o ese movimiento excesivo de pronación, pues creaba patología. O era susceptible de patología, ¿no? De ahí se le llamó pie normal. Y otro concepto importante era el concepto de una articulación del pie, que es la articulación subastragalina, muy importante, debajo del tobillo. Una articulación subastragalina neutra, posición neutra. Todo lo que se salía de la neutralidad, de esa posición neutra, Ujú. pues también era contemplado como negativo, ¿no? Es decir, época de los 70-80, definición de pie normal, de pie neutro, por medio del doctor Ruth, y a partir de ahí se disemina un poquito lo que es la pronación y la supinación. Ujú. Y realmente, ¿cuándo aparece a nivel de marketing este concepto de pronación, supinación? Porque yo, por ejemplo, hace pues, 10, 15 años empecé a ver pues, zapatillas para pronadores, ¿no? Estudios de la pisada, qué zapatillas recomendar si eres pronador, si eres supinador. Esto hará, pues tú lo sabrás mejor, pero hará unos 10, 15 años más o menos. A ver, a principios de los 90, época de los 90, 2000, ahí ya Ujú. empezaron muchas marcas deportivas de running como New Balance, como Asics, como Nike, Ujú. a incorporar el concepto de zapatillas, un poquito más de investigación en el campo del desarrollo de las zapatillas, y desde un punto de vista de marketing, pues buscar zapatillas con control de pronación, ¿no? Que acuérdate que hace muchos años las tiendas estaban repletas de Sí, sí, sí. zapatillas con control de pronación, ¿no? Ujú. Marcas como Asics, como he dicho, con el modelo Cayano, ¿no? Asics Cayano, Saucony, Ujú. Nike con la Structure. Bueno, pues son zapatillas que empezaron ya en la época de los 90 a incorporar elementos que controlaran esa pisada no normal, no neutra, que era la pisada pronadora. Y poco a poco sí que ha ido introduciéndose en ese mundo de las zapatillas el maximalismo, y cuando han llegado las amortiguaciones tan altas ya empieza otra película, ¿no? Ahí ya realmente ya quizá no es tan importante el hecho de tener elementos que controlen la pronación, sino qué densidad tiene
ese compuesto, ¿no? Esa espuma, Exacto. que a veces si es demasiado blanda, puede pasar, que lo comentaremos, que se deforme mucho y acabe haciendo que una pisada pronadora sea hiper mega pronadora. Por Y lo culpa vemos, de ¿eh? esa Y deformación. lo vemos. Mm. Pues, si te parece, Fran, me gustaría sobre todo ahondar en el tema de la biomecánica, porque para entender si un pie es pronado, si un pie es supinado, pues hay que entender la biomecánica del pie. La biomecánica no es otra cosa, pues la forma en la que todos los elementos, los huesos, las articulaciones, etcétera, se mueven, ¿no? Las fuerzas que se generan, los movimientos que realizan las articulaciones, los huesos. Entonces, realmente, un estudio biomecánico de la pisada, ¿cómo se realiza? ¿Cómo lo realizas tú? Si quieres podemos dividirlo en dos partes, la parte podológica y la parte de entrenamiento, Bien, ya me que parece bien. yo toco un poquito más tema de carrera. Empieza por la parte podológica, más a nivel de salud. Un pie saludable, porque Sí, hemos dicho que un pie perfecto no existe, pero un pie sano, ¿qué características debería reunir en ese estudio biomecánico? mira, antes de entrar en detalle de lo que es un estudio biomecánico, hay un concepto muy importante que ha ido modulándose durante estos últimos 20-30 años. Y era el concepto de la pronación. Es mala, es buena. eh, ya hemos dicho que en la época de los 70, 80, 90 relacionaban exceso de pronación con lesión. Ajá. Y había una correlación importante. Y hoy en día, Sergio, gracias a autores como por ejemplo Veronique, investigadores, época del 2000, principios de los años 2000, 2009, 2007, 2011, ahora hay unos papers muy buenos, muy recientes, ¿no? Que ya un poquito descatalogan y apartan de la partida el concepto de pronación como indicador patológico puro y duro, Ujú, el exceso de pronación, ¿no? Implementan de que cada corredor, cada pie tiene un patrón de pisada personal ujú, que debe de ser respetado por el clínico, analizado por el clínico, y que el calzado también debe de respetar ese patrón de trayectoria, ¿no? Es decir, por medio de un concepto que se llama confort. ujú. De hecho, asocian zapatilla confortable a zapatilla que va a generar una serie de estímulos en el sistema nervioso central que va a modular esa pisada y que va a ser la pisada más beneficiosa para el corredor. Es súper curioso, ¿no? Ujú. Es decir, que el concepto de pronación como indicador o factor de riesgo con mayor peso queda un poquito ya descartado y hay otros factores que tú controlas mejor que yo, como, pues bueno, todo lo que rodea a un corredor, ¿no? Y a un pie, la fuerza, los entrenamientos, la planificación, Ujú. las superficies de entrenamiento, la zapatilla, factores internos como el peso, ¿no? Es decir, Sí. y luego variabilidades también anatómicas del propio sujeto, ¿no? Bien, eso como introducción porque es un concepto muy importante, ¿no? Porque cada vez yo como clínico intento controlar menos la pronación o anularla, mejor dicho, ponerle un stop, sino intento decelerar o acomodar esa pronación con mis tratamientos no solamente ortopédicos, ¿no? Me acuerdo cuando yo terminé de estudiar, en el año 2000, pues yo mis tratamientos iban muy enfocados al control de la pronación desde el punto de vista hasta ortodoxo, porque es lo que me habían enseñado, ¿no? Claro. Y hoy en día, pues eso queda descartado. A nivel de exploración biomecánica, ¿qué es lo que yo más recomiendo? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Independientemente, Sergio, de análisis de la zapatilla y todo Sí, esto. hablamos puramente del pie, Del de la pie, pisada de la persona. la anamnesis, acuérdate, fundamental, lo hemos hablado en otros podcasts, ¿vale? Ujú. Y, y luego, por otro lado, es muy importante, yo siempre hago una valoración en camilla, una valoración en estática y una valoración en dinámica. Sí. En camilla, ¿qué voy a valorar? Pues principalmente lo que valoro son asimetrías, eh, rangos articulares, Ajá. tanto en pasivo como en activo, balances musculares, cómo está el tono muscular, cómo está la fuerza muscular del atleta, ¿no? O del corredor,
cómo están los rangos articulares. Por ejemplo, es muy común en pacientes que pisan o que son corredores de antepié, medio pie, son relativamente frecuente encontrar patrones de acortamiento de la cadena muscular posterior, ¿no? Isquiotibiales, Sí. gemelos. Bueno, pues todo eso que vas encontrando también te puede un poquito ir guiando por el motivo de la consulta, ¿no? A nivel del pie me gusta mucho valorar la articulación del tobillo en descarga, rango articular, resistencia, posiciones del antepié, si tengo un pie un poquito invertido, un poquito planta flexionado, presencia de deformidades como juanetes. Otra patología muy frecuente que hay en el corredor, que es, bueno, tú la conoces muy bien, que es el alunimitus rigidus, pues intentar explorar esa articulación del primer dedo, que sabes que es fundamental en el periodo propulsivo, ¿no? Eso en camilla me gusta valorar a grandes rasgos ese tipo de parámetros. Sí, es como una pequeña ITV del pie para ver que lo básico funcione correctamente, básicamente. Exacto. Que no me encuentre rigideces muy anómalas, ¿no? Luego me voy a una exploración en carga, y la exploración en carga me gusta valorar parámetros que están contrastados en la literatura científica, Sí. mediciones clínicas con validez científica. Que tengas unos valores de referencia también a lo que acogerte, ¿no? Sí, hay varios, ¿no? Pero Sí. me gusta hacer, pues por ejemplo, para el tobillo me gusta hacer el test de Lange, me gusta medir la caída del escafoides, el navicular drop, que eso me va a dar un poquito el grado de pronación en el medio pie, en ese Sí. colapso de arco. El hundimiento del el arco plantar. hundimiento del arco plantar. Me gusta valorar la bisectriz del calcáneo, cómo se coloca el calcáneo respecto a la tibia y al plano del suelo, si está más en valgo o está más en varo. Me gusta valorar también mucho, y esto es un concepto relativamente nuevo, la palpación de estructuras. Es decir, me gusta tocar cómo de duro y de tenso está un tendón. Ya. Por ejemplo, si está el paciente en carga y toco el tendón de Aquiles y el cuerpo muscular y eso no se puede deprimir, entiendo de que hay un aumento de la tensión y eso es un factor de riesgo para generar lesión, ¿no? Bueno, aspecto global de los pies, test clínicos, mecanismo de Whitlash, fundamental para saber qué grado de rigidez y tensión tiene ese sistema calcáneo equilioplantar. Sí, para el que no conozca el mecanismo de Whitlash, básicamente consiste en que Elevar al el dedo elevar gordo. el dedo gordo se genera una tensión en toda la fascia, que lo que hace es como eleva el arco plantar. Exacto. Como tensar un cable, un conjunto de poleas que Exacto. levantan el arco plantar. De hecho, para Exacto. la gente que nos esté viendo en YouTube, al final consiste en elevar el dedo gordo y al elevarlo se genera tensión en toda esta zona. En la toda fascia y se eleva el arco. Y se eleva el arco plantar. Aquí no se eleva porque es un modelo anatómico, está muerto, ¿vale? Sí. Pero en un sistema vivo, aquí se elevaría el arco plantar. Y si no se eleva, es lo que se llamaría, ¿no? Un test de Jack, bueno, positivo, negativo. Positivo. En función de si se aplana, si no, o sea, si se arquea, si no, ahí sabemos si este sistema de poleas está funcionando. Que es fundamental, correctamente. que ya lo hemos hablado, para una correcta o un correcto periodo propulsivo por ese efecto de muelle, de resorte que tiene el pie, ¿no? Luego ya en dinámica, caminando, ¿no? Caminando y corriendo en cinta. Si puede correr, sí se puede. Una persona de 80 años, pues exacto. A lo mejor correr. Pero es interesante verlo sin zapatilla, descalzo, Ajá. y verlo luego andar y caminar con Sí. zapatilla, porque tú lo has dicho antes, Sergio, me he encontrado casos en los que ha venido el paciente con su kit de zapatillas para correr, para hacer la prueba, y se ha puesto la zapatilla y resulta que me ha pronado más. Claro. Y el paciente te ha dicho, oye, me he comprado una zapatilla de 200 euros, sí, es muy confortable, pero a poco que supero 20-30 minutos de carrera, me empieza un dolor en la rodilla o un dolor en el tobillo interno, ¿no? Claro. Y es curioso. Me gusta ver, sobre todo si es un corredor de apoyo de talón, es un corredor de medio pie, eso me lo va a dar mucho la flexibilidad de la musculatura posterior, de la cadena muscular posterior. Sí. Me gusta valorar la flexión dorsal del tobillo en periodo propulsivo, la flexión dorsal del tobillo en fase de apoyo medio. Sí. No utilizo sistemas de análisis de cámara, solamente ponemos el iPhone en modo cámara lenta. Sí, bueno, yo también lo utilizo. Y hacemos un análisis
cualitativo a grandes rasgos de cuáles son las angulaciones de la extremidad, ¿no? Luego se puede hacer también un estudio de presiones para ver qué parte del pie está sometido a más presión y qué relación tiene con el estrés o la carga en los tejidos, ¿no? Es decir, se pueden hacer muchos tipos de Claro, análisis. bueno, en definitiva, un análisis en estático, en dinámico, en carga, en descarga, en fin, diferentes condiciones para ver cómo responde el pie, ¿no? A si la persona está caminando, corriendo o simplemente sentada en su casa. Y eso yo creo que es muy importante porque al final creo que uno de los errores que se cometen en los análisis de pisada que se hacen, por ejemplo, que se empezaban a hacer en tiendas hace muchos años, hoy en día la verdad que yo eso ya no lo veo. Pero el error era pues que bueno, gente al final con una formación más limitada y muchas veces lo hacían únicamente en estático. No sé si recuerdas las plataformas de estas que tenían como un espejo, no recuerdo bien el nombre. Se llama podoscopio. Podoscopio, eso. Pues, Buah, pero eso estamos hablando ya de... Claro, ya no se ven, ¿eh? Ya no se ven. Pero me acuerdo yo cuando empezó la fiebre del análisis de la pisada, que al final, lógicamente, las tiendas quieren vender y el marketing va por encima de todo y hay que vender. Entonces, bueno, muchas tiendas pues se hacían con los podoscopios y, bueno, subían a la persona, ¿no? Para ver si el tipo de pisada que tenía, pues tenía una formación básica para ver si, viendo la huella plantar, si era pronadora, supinadora y en función de la huella plantar le recomendaba una zapatilla u otra. Pero claro, esto es un análisis muy básico que al final, pues a lo mejor sí te puede ayudar un poquito. Pero hoy en día ya sabemos que, pues mejor, si vas a hacer un estudio de la pisada, pues que lo hagas, lógicamente, con un profesional cualificado, sea un entrenador, fisioterapeuta, realmente. ¿Qué opinas de que otros profesionales, por ejemplo, fisios o por ejemplo entrenadores, realicen estudios de la pisada? Yo no tengo por qué decir que no me parezca bien. Es decir, me parece bien. No me parece mal. Lo que sí que tenemos que tener claro son las competencias de cada uno. Si se trabaja de forma multidisciplinar, por ejemplo, ¿tú te crees que yo me voy a poner, si me viene un paciente en un corredor y tiene un dolor en la tibia, o en la rodilla, o en el pie, y al final establezco una relación causa-efecto? Pues mira, te duele la tibia, tienes un síndrome de estrés tibial, una periostitis, porque tienes una pronación aquí, hay que controlar la fase de apoyo medio, periodo propulsivo, tal. Bueno, hemos visto muchas veces también que esos tipos de estrés tibial, de periostitis, están asociados a momentos abductores de cadera, ¿no? Y esos momentos abductores de cadera en muchos pacientes vienen relacionados por una debilidad del glúteo medio. Bueno, pues yo no voy a ser quien le diga al paciente lo que tiene que hacer con su glúteo medio, ¿no? Pues le voy a recomendar un entrenador personal, un fisioterapeuta, un readaptador, claro, y que le instruya y le asesore, ¿no? No me parece mal, siempre y cuando se haga desde el punto de vista multidisciplinar, sin tomar decisiones desde el punto de vista personal. Claro, al final lo que hablaba, muchas veces la decisión se toma por el hecho de vender una zapatilla, por ejemplo. Es verdad que hoy en día ya no lo veo, hoy en día ya el papel del podólogo, del fisio, del entrenador, ha cogido tanto peso a nivel deportivo, incluso a nivel popular, que ya realmente la gente no se aventura a dar consejos sin tener una formación o tener unos conocimientos más o menos, porque al final el problema es lo que tú comentas, que tú puedes saber mucho de algo, pero en el momento que te sales de tu parcela, lo que tienes que hacer es derivar. Y en este caso, a la hora de estos análisis de la pisada que se puede hacer en una tienda, yo creo que una idea muy buena, que ya lo he visto en algún sitio, es el hecho de trabajar en conjunto con otros profesionales dentro de la misma tienda. Que esto es un concepto que lo veo muy poquito, lo veo muy poquito, pero creo que sería muy potente. De hecho, yo estoy a punto de hacerlo en la tienda de Campamento Base. Eso no está explotado, eso es un buen punto, ¿eh? Y al final es win-win, los dos ganan, digamos, el profesional porque va a tener una mina, digamos, un sitio del cual van a salir un montón de clientes, ¿no? Para poder ayudarle, bien sea con el análisis de la pisada o bien sea como entrenador después, ¿no? Y por otro lado, pues esa persona se va a llevar un estudio, digamos, de calidad y una zapatilla acorde a lo que él necesita, ¿no? Entonces seguramente pues sea un cliente contento que vuelva luego a seguir comprando en la misma tienda. Entonces, bueno, yo creo que eso está por explotar, el hecho de que los centros deportivos se anexen a las propias tiendas o que las clínicas se anexen a las propias tiendas, pero bueno, eso ya en el futuro lo veremos. Yo creo que va a llegar porque fíjate, se está profesionalizando mucho. Sí. Y yo creo que eso va a llegar, seguro. De hecho,
Bueno, acuérdate que hace poco estuvimos en Nike, en Barcelona, dando una charla sobre biomecánica, sobre Sí. zapatillas. A dueños de tiendas, de Y a los comerciales. dependientes, a los comerciales de las zapatillas, ¿no? Era una iniciativa buena porque, fíjate, tú le vas a dar, en mi opinión, Sergio, y ni siquiera hace falta que tengas un laboratorio, obviamente, en la tienda, sino dale al dependiente, al responsable de la tienda, Sí, sí, sí. dale 4 tips de 4 preguntas bien encaminadas Ujú. para preguntarle al usuario, ¿no? Y resolverá el 90%. Oye, ¿tú has tenido Ujú. fascitis plantar? Sí. ¿Te han dicho si tienes acortamiento de los gemelos? Sí. Oye, con 4 o 5 preguntas tú ya le puedes orientar Ujú. a tu cliente qué tipo de zapatilla Eso es. puede estar más recomendada. Y eso es una formación que deberían de recibir los dependientes Sí, por parte de un profesional, tanto podólogo fisio como sí. readaptador, ¿no? Y al final voy más allá, ya no solo esa formación, sino tener un guión del cual en el momento que quieras salir de ese guión. Venderían más zapatillas. Sí, además de vender más zapatillas, que en el caso de ayudar, al final se trata de ayudar al cliente, es resolver un problema o es resolver una duda, ¿no? Eso al final lo que hace es fidelizar al cliente, pienso yo. O sea, no es lo mismo ir a una tienda en la que oye, pues mira, pues ahí la tienes, pruébatela. A que lleguen, te pregunten, tengas tu pequeño guión para saber cuál es el problema del cliente y solucionarlo o derivarlo. En caso de que veas, esto me huele raro, esto podría ser esto, pues te recomiendo ir a este sitio, hacer un buen estudio antes de comprar la zapatilla. Eso genera una confianza, pienso yo, Muy grande. que es brutal, porque al final no se trata de vender hoy A ver, y pues adiós, vámonos, ¿no? vámonos a hacer esas Claro, tareas a las tiendas, ¿no? no estaría mal, no estaría mal. Pero bueno, lo dejamos abierto. Si habéis hecho algún estudio de la pisada, si habéis ido a las tiendas y os han hecho algún estudio de pisada, Cuidado porque con la huella y con un análisis de las presiones ujú, no se sabe cómo funciona un pie. no se puede saber, no se puede saber. Se Entonces, va más cuidado lejos, con eso. se llega más lejos con este guión, un guión de 4 o 5 preguntas, que haciendo un estudio, una imagen, un fotograma de cómo está el pie en una situación estática, ¿no? Ahí Exacto. que prácticamente no te da ninguna información. Lo dicho, si habéis hecho algún estudio, nos lo dejáis en los comentarios. Ya sabéis que estamos en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, en la plataforma que estéis. Nos lo podéis dejar por ahí, o si no, pues en redes sociales, Instagram, @pies y cafés o @podosoficial, que también estaremos subiendo el contenido allí. Lo dicho, pasamos al siguiente bloque y me gustaría que hablásemos sobre las plantillas. Tema delicado porque a mí me llega mucha gente diciendo, mira, a mí las plantillas no me han servido para nada, a mí me han hecho daño, esto no sirve para nada, cada vez escucho a más gente decir que las plantillas no sirven para nada y creo que eso va muy en la línea que tú comentabas, de que creo que hay, no lo sé, pero creo que hay profesionales intentando buscar un pie perfecto, una pisada perfecta, en lugar de adaptarse a ese pie, pues con esa plantilla que están diseñando, ¿no? Porque al final, si tú te pones una plantilla y te duele, se te clava, es que no está adaptada al pie, está tratando de modificar tu pie para buscar esa pisada ideal. Pero esto ya hemos visto que es un error, ¿no? Es un ¿Cuál error. es? O sea, siempre hay que corregir una pronación, por ejemplo, ¿cuándo realmente estaría indicada la plantilla? Mira, ¿Cuándo tú... yo, Sergio, solamente, a lo mejor voy a ser muy ortodoxo con lo que voy a decir, pero solamente recomendaría un cambio en la pisada en 2 situaciones. Una, si el paciente tiene un dolor derivado de esa pisada, hay que cambiarla, hay que reestructurarla, hay que armonizarla, llámalo como quieras. Y 2, si voy a empezar a competir o voy a hacer una disciplina diferente a lo que yo generalmente voy haciendo. Por ejemplo, yo soy un corredor, imagínate, de 5:30 y mis 10 kilométricos cada 2 días. Pero ahora, mira, que me ha entrado la fiebre por los 5K y me quiero preparar 5K, que quiero competir en 5K, ¿no? Entonces, claro, el gesto cambia la necesidad, cambia, todo cambia. Bueno, pues vamos a hacer una transición, ¿no? Es decir, por objetivo o por dolor. Si no, hay que adaptarnos, como decías, a lo que tenemos, ¿no? Yo,
es muy sencillo. Cuando viene un paciente con dolor, en el 80% de las ocasiones, Sergio, son pies pronados. Ujú. Veo al paciente con un contexto global. Ya te digo que he ido un poco siendo menos radical y hooligan de la antipronación. Ahora soy un poquito más, tengo más beneplácito en ese aspecto, ¿no? Soy más liviano, no soy tan radical como cuando yo empecé, ¿no? Ahora miro un contexto, miro peso del paciente, miro qué tejidos están relacionados. Por ejemplo, si me duele los peroneos y mi paciente prona, puede ser que esa pronación no sea la responsable del dolor de los peroneos. Y tengo que establecer que lo que me duele está relacionado con ese exceso de pronación a nivel podológico y biomecánico, ¿no? Eso es fundamental. Tengo que ver si esa lesión ha empezado con un cambio de actividad brusca, con una toma de ingesta de fármacos, con una enfermedad metabólica que tenga, con Ujú. una mala planificación del entrenamiento o una mala elección del zapato. No es todo pronación, Ujú. pero Buscar sí, la raíz, un poco, exacto, la raíz real, no solo mirar el también. pie, sino mirar el Claro, contexto. si el paciente que viene no ha hecho nada y yo soy el primer filtro, ojo, porque yo le voy a dar a la pronación o al exceso de pronación Ujú. el papel que tiene de importancia. Ujú. No le voy a dar más de la que tiene. Pues tú pronas, cuando pronas, después del análisis, pues mira, este tendón está trabajando más de la cuenta. ¿Cómo le quito yo tensión a ese tendón? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cómo le quito yo tensión? Pues por muchos caminos. ¿Mi camino cuál es? El ortopédico, que es mi especialidad. Por medio de la plantilla. Ujú. Le voy a restar tensión a ese tendón. ¿Cómo? Decelerando el movimiento. ¿Cómo? Pues con plantillas con un poquito de control. Si mi paciente tiene un dolor derivado no de tensión, sino de compresión, pues le voy a pautar otro tipo de plantilla cuyo objetivo es más absorber. Y a lo mejor me voy más a hacer hincapié sobre la zapatilla. Ujú. La zapatilla más amortiguadora, o una plantilla con zapatilla, una plantilla más amortiguadora, más respetuosa, no tan agresiva, y con zapatilla es suficiente. Si quiero tratar más un tibial posterior o una periostitis o síndrome de estrés tibial en la tibia, pues a lo mejor incorporo una zapatilla con un poquito más de control, que ya hablaremos de todo esto, y una plantilla con un poquito más de apoyo al arco, un poquito más de consistencia. Pero, pero sin poner grandes artilugios Ujú. dentro de la plantilla que van a cambiar el concepto de confort. Y eso es fundamental para la adhesión al tratamiento. Sí, de hecho hay una cosa que has comentado que creo que es súper importante, el sesgo que tiene cada profesional, ¿no? Al final, pues es comprensible que el podólogo vaya a buscar el problema en el pie, que si vas al cardiólogo el problema va a estar en el corazón, si Sí, vas al neumólogo los pulmones, en fin, que cada uno va un poco según su experiencia o sus sesgos a barrer hacia su terreno, ¿no? O no buscar, como tú has dicho, ¿no? No tener ese juicio más crítico, ¿no? Ese pensamiento crítico de buscar realmente la raíz del problema que puede estar en otro sitio. Como tú efectivamente. has dicho, un aumento brusco de la carga de entrenamiento, Exacto. como puede ser un aumento de peso porque me he pasado comiendo estas navidades. En fin, que la causa puede estar ahí. Es algo tan sencillo como coger 3 o 4 kilos, hace que aumente la tensión en todos los tejidos y de repente, oye, estabas ahí rozando el umbral del dolor y lo sobrepasas y te empieza a doler. Y a lo mejor piensas que es un problema en el pie y realmente el pie está perfecto, simplemente que te has cebado como un pavo, te has pasado y ha sido un aumento tan brusco que no has dado tiempo a que los tejidos se Exacto. adapten. En ese aspecto, el timing, el tiempo de uso Mm. de los tratamientos también es un dato importante, ¿eh? Ujú. Porque muchos pacientes me preguntan, oye, ¿las plantillas son para siempre? ¿Me Mm. las tengo que poner también para Sí, caminar? ¿Solamente para sí. correr? Vamos a ver, es que hay veces que solamente vamos a utilizar la plantilla para la actividad deportiva, para unas series en pista, y la plantilla va a ser diferente para las series en pista por el calzado que para un rodaje en un calzado maximalista. Sí. O mira, ponte la plantilla porque si pierdes peso, fortaleces glúteo, fortaleces musculatura, el core, ¿no?
intrínseco del pie, fortaleces tu tibial posterior, pues a lo mejor durante X meses llevamos la plantilla, luego te vuelvo a analizar y ya no te hace falta que la lleves, ¿no? Es decir, que no hay que ser tan ortodoxo de no, esto forever. Hay que cambiar un poco. Sí, En los sí, cuales me sí. incluyo, ¿eh? También, ¿eh? Que de vez en cuando estamos ahí un poco... De hecho, yo como entrenador, pues la inmensa mayoría de casos que me he encontrado de deportistas que usan plantillas, en la mayoría de casos las hemos quitado. Las hemos quitado ¿Por y, qué las quitáis? claro, porque primero no va cómodo. El primero que no va cómodo, no la lleva bien, sobre todo corriendo, que es algo que a mí personalmente también me pasa. Yo las plantillas las utilizo en el día a día y luego para correr, para entrenar, para tal, no me las suelo poner. Eso quizá haga que tenga más estrés durante los entrenamientos a nivel del pie, porque no tengo esa pequeña ayudita que me dan las piezas que lleva incorporadas, pero me siento mucho más libre, más pegadito al terreno, también al correr por montaña, esa sensación del terreno, de no llevar ninguna pieza entre el pie y esa sensación yo por lo menos la necesito, no lo mismo también, imagino que bueno, para rodar por pista y eso seguramente iría muy cómodo, de hecho las he llevado Vale, pero alguna la vez. necesitas tú. Esa es tu Claro, percepción. claro, a ver, no que la necesites, sino... Quiero decir que muchas veces intentamos, o de forma errónea, Ujú, extrapolamos nuestras sensaciones ujú, a la sensación que tiene que tener el paciente, o el cliente, ujú, o el usuario final, ¿no? Es decir, si tú te has acostumbrado a ir así, a lo mejor eso para ujú. él no es bueno. Ujú. No, por supuesto, no estoy diciendo que haya que generalizar mi caso a otra persona, pero sí que yo, en la mayoría de casos, con los deportistas que he trabajado, fortaleciendo el pie y trabajando la movilidad, por ejemplo, de tobillo o a nivel de hallux, pues hemos reducido el dolor y hemos conseguido quitar la Yo plantilla estoy de acuerdo ahí. y creo que lo más importante es la progresión de la carga. O sea, que haya un buen control de la carga, que no haya aumentos bruscos de la carga, que no pases una semana de correr 40 kilómetros a correr 80, o de correr 20 a 30, o en fin, que no haya un aumento demasiado brusco de la carga. Eso es lo que yo he notado, que si respetas eso, prácticamente da igual cómo sea tu pie, que probablemente no va a haber dolor. A Por lo ver, menos en sí, mi experiencia sí, eso es un factor ha sido importante. así porque ha aumentado la tolerancia de los tejidos a la par que lo ha hecho el nivel del deportista, ¿no? De hecho, no sé si lo hemos hablado alguna vez, pero volviendo al tema de los paradigmas biomecánicos, ¿no? Ujú, En el año 95, McPoyle y Hahn introducen dentro del ámbito podológico el concepto de estrés de los tejidos, ¿no? ujú, Y el estrés de los tejidos combate también, junto con los trabajos de Bernard, el concepto de la pronación como único factor de riesgo o ujú, causal de lesión, ¿no? Es decir, en el estrés de los tejidos quiere decir que todos los tejidos son sometidos a tensión, que esa tensión mantenida de forma patológica y no bien establecida a largo plazo, o incluso en ocasiones a corto plazo, va a generar un daño tisular en el tejido, ¿no? Y eso, ¿cómo se modula? Pues por ejemplo con las intensidades y la regulación de la carga. Sí que es verdad, yo estoy de acuerdo junto con el peso ujú. en corredores, que son dos variables Sí. súper importantes para evitar la lesión, ¿no? De hecho, Mm, yo estoy intervenido de la rodilla. En mi rodilla derecha tengo una artrosis en la parte externa, sin menisco, o sea, me operaron el menisco, no me lo quitaron, me hicieron una pequeña reconstrucción, ya tenía cambios degenerativos en la meseta tibial, ujú. me operaron hace 2 años. ¿Por qué me pasó eso? Pues de toda la tralla que Sí, le has de metido al tantos cuerpo, años que un de día montaña, desvelaremos tus marcas en 5K, 10K, alguna tengo media ahí, maratón. alguna tengo buena. Algún día que sorpresa, ¿eh? Algún día lo desvelaremos. Un día hablaremos sobre running y Algún hito tengo ahí, ¿eh? algunos Algún hito. buenos, sí, sí, sí. Y una de las cosas que yo he notado es que en este último año, año y medio, he perdido bastante volumen. Y mi rodilla, yo no he parado de correr, ¿eh? No me meto la carga que me metía antes, obviamente. Lógicamente, Pero, oye, desde que he perdido peso y claro. esto está ahí, la artrosis está ahí, Mm, eh, tengo menos dolor. Es decir, ya no corro 4 días, 5 días a la semana, corro 2 o 3, modulo claro, carga, bajo claro. peso, soy más conservador Sí. y estoy bien. Al final yo creo que se trata de eso, tener un peso para la gente que ya corra a cierto nivel o una cierta carga,
hay que estar fino, como se suele decir, hay que Sí. estar fino porque si no es la masa grasa, el tejido graso es un lastre, es tejido que no aporta nada a nivel funcional, lo único que aporta es eso, un sobrepeso, un exceso. Es así. Hay que ser directos, hay que ser claros y a la hora de competir, sobre todo cuando vas a entrenar fuerte, si no tienes un peso adecuado, ese lastre que va a hacer aumentar el peso que soporta tu cuerpo, aumentar el estrés sobre los tejidos, no te va a ayudar en nada. Entonces, bueno, yo muchas veces digo que una de las mejores formas de mejorar la técnica de carrera es en la cocina, porque si Qué bueno. sí, 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 la cocina, me acuerdo de un episodio del podcast de Trail Running y demás que decía eso, que la cocina es técnica de carrera, comer bien es técnica de carrera. Estamos haciendo ejercicios de skipping, de talones, de tal, historias, cuando realmente si bajaras un par de kilos vas a mejorar los tiempos de contacto con el suelo, la reactividad de la musculatura, vas a reducir el estrés sobre todo, todas las articulaciones, tobillo, rodilla, cadera, etcétera. Por lo tanto, va a mejorar tu técnica, tu biomecánica va a mejorar solamente con el hecho de comer un poquito mejor. Entonces, Total. la cocina es Es una fundamental. de las mejores formas de mejorar el rendimiento. Bueno, una última cosa respecto a las plantillas, Sergio. Sí, sí. Plantilla, Todavía queda otra pregunta, una última pregunta. plantillas sí, Sí. siempre, Ujú. si el motivo de la consulta, el dolor que refiere el paciente, está relacionado con un factor de la pisada, que tenga un nexo de causalidad importante. Si ese factor de la pisada supone un 10% del dolor o del daño, Ujú. pues hombre, Claro. no tiene sentido. Pero ojo, porque la pronación o los acortamientos de la musculatura posterior que hacen que haya mucha carga en el antepié O el alus o rigidus. el alus rigidus, todas esas patologías Todo lo que venga directamente del pie. se beneficia mucho de las plantillas Ya. y mejoran mucho. Yo tengo un compañero, bueno, que es uno de mis mentores, el doctor Javier Pascual Huerta, pues una de las mentes más maravillosas que hay en España, de podología, ¿no? Yo siempre, junto con Ángel Orejana, que son mis dos mentores, Ujú. mis dos profesores y amigos, a los cuales aprecio muchísimo y valoro muchísimo, para mí son dos enciclopedias, son lo mejor que hay. Uno de ellos decía, cuando una plantilla no hace nada, o tú te pones la plantilla y parece que no lleves nada, Ahí está. es bueno. Cuando tú te pones la plantilla y el paciente te dice, uff, Notas. ya le ves tú la cara, Mm, eso ya, mucho estímulo al sistema nervioso, mm. mucho estímulo propioceptivo, Tensión, estrés. tensión, ya veremos cómo Nada. sale la cosa, ¿no? Y muchos de ellos vienen a consulta luego, oye, que no la llevo cómoda. Y tú Ya, por dentro, pues claro, si es que claro. ya lo sabía que lo ibas a llevar, me dijiste la primera apuesta que te sentías algo. Y luego en muchos casos las modifican, las plantillas. Me he encontrado yo casos deportistas con 20 parches en la plantilla. No, sí, a ver, el que diga, el profesional que diga que no modifica, que no dosifica sus tratamientos, pues no Miente. está siendo honesto. Claro. Es decir, lo que no puedo hacer es modificar o dosificar mi plantilla, modificarla 20 veces. Cuando pasa eso, es que se ha cometido algún error. Entonces, Ujú. había otro podólogo importante, hay otro podólogo importante, que es el más internacional, Luke Ciccinelli, un podiatra americano, su mujer es gallega, que decía diagnosticar, recomendar y tratar. Cuando esto falla, no hagas parches. Vuelves a diagnosticar, Ujú. recomendar y tratar. No vale el concepto este de y pongo aquí, y ahora aquí, y ahora aquí como un método empírico, ¿no? Eso no. Claro, claro. Yo, por ejemplo, lo que me encuentro en las biomecánicas, que por cierto, si a los que nos estéis escuchando os interesa la parte más deportiva, más análisis de la carrera, biomecánica de la carrera, nos lo decís en comentarios y podemos dedicar un episodio exclusivamente para eso, porque este ya lo vamos a ir clausurando, que se nos está yendo de madre. Pero sí que hay un punto con el que me gustaría terminar y es con las plantillas genéricas. Con las plantillas genéricas me refiero a todas estas plantillas de gel, estas plantillas que venden pues en Decathlon, en Carrefour, en fin, en mil sitios,
¿Qué opinas de ese tipo de plantillas? ¿En qué casos crees que pueden ser interesantes? Porque yo pues sí sé que, por ejemplo, en casos de fascitis, el hecho de una talonera de silicona, de gel, en un caso leve puede ayudar mucho, ¿no? A reducir el dolor. Entonces, ese tipo de plantillas genéricas que venden blanditas, cómodas, ¿qué opinas de ellas? ¿Ese tipo de plantillas sí, no? Sí. ¿En qué casos las utilizarías tú? Casos muy leves, de, oye, una Es que pequeña yo sobrecarga. no... Vuelvo a repetir que no voy a ser un hooligan y defensor hasta la muerte de las plantillas personalizadas. Por Ujú, supuesto que son recomendables y son fundamentales, pero hay ujú, X casos ujú. en los cuales pues no voy a someter a mi paciente a un desembolso de X dinero para un tratamiento personalizado cuando el daño que hay ecográficamente en el tejido es mínimo, la dolencia es mínima, estructuralmente no está mal, que ese factor de lesión esté relacionado con otro, pero necesites amortiguar un poquito más Claro. o elevar el talón un poquito más, pues yo en ocasiones, Sergio, he mandado plantillas Ujú, genérica. genéricas. Ya está. Mm, Muy bien. no hay ningún problema. Al final yo creo que depende del contexto. O sea, tan malo es demonizar la plantilla personalizada que no vale para nada, nada, que ahora está muy de moda, ¿no? El mundo del barefoot, del minimalismo, hay que quitar las Tema a plantillas. tratar también ese, ¿eh? Sí, tema a tratar que ya trataremos no en este episodio, pero también está bien, algunas personas, oye, Mm. plantilla general, depende mucho del contexto y ahí, pues bueno, queremos preguntar también, preguntaros a vosotros Mm. si habéis utilizado plantillas genéricas, si habéis utilizado plantillas personalizadas, que nos contéis vuestro caso o en caso de que tengáis alguna duda o queréis preguntar algo a Fran, a mí, pues nos lo podéis dejar en comentarios. Fran, vamos a ir cerrando y me gustaría que terminásemos con el caso de la semana, que nos contases el Buah. caso clínico de la semana. Si está relacionado con las plantillas, ya lo abordamos. No. Bueno, pues no pasa nada. Bueno, Porque... tengo algún caso que ha sido curioso. Hmm, El tema este de la... Bueno, sí, tengo un caso. Lo que pasa es que no es un caso reciente, ha sido anécdotas que he tenido claro. con casos, pero tengo un caso reciente que Ujú. si quieres te lo cuento luego. Si no, vamos al de las plantillas. Venga, y luego vamos a terminar con 3 consejos rápidos. 3 consejos, tiene que ser respuesta breve de 3 casos. Me pasa esto y respondemos, ¿vale? Eso lo hacemos al final. Vale. Cuéntanos el caso. Nada, plantillas. Te llega el paciente y esto muchas veces puede ser positivo o negativo, ¿no? Pero es súper curioso. Que llegue con Que, algún... que llega con las plantillas cambiadas de pie. Ostras. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Como te lo digo, ¿eh? ¿Cómo vas? Pues no voy bien con la plantilla, ¿eh? Y tú dices, ¿por qué? El día de la colocación está bien, tampoco es que tengas un pie, tampoco te he metido tanta corrección, no lo sé. No, no, voy mal, ¿eh? Voy muy mal. Me las he tenido que quitar. Me las he tenido que quitar porque, chico, la primera semana iba bien, las 2 semanas iba bien y luego ya, fatal, fatal. Y bueno, pues yo siempre, pues siento al paciente en la camilla, cojo la... Y cuando veo la plantilla del pie izquierdo en la zapatilla del derecho, me pega así y digo, pero... ¿Y esto desde cuándo? Uy, esto no puede ser, esto no puede ser. Claro, con razón al principio yo iba bien, Que no entraba. pero se ve que al fin, luego pues un día las cambié y es que voy fatal, claro. Y tenía la plantilla del pie derecho en la zapatilla izquierda. O sea, imagínate cómo andaba. Claro, ¿cómo no vas a ir mal? Alma de cántaro. Bueno, vamos al lío. Respuesta breve. Respuesta breve. ¿Qué puedo hacer ya, hoy, ahora mismo? Solo tenemos 10 segundos, Fran, tú y yo. Y ya me voy. Venga, Me duele el talón. Me duele el talón, Fran. Hostia, me duele el talón. ¿Qué hago? cómprate una zapatilla amortiguadora, cómprate una talonera de silicona, ponte algo blandito, unos Skechers. Perfecto. Modelo Arch Fit, por ejemplo. Siguiente. Me duele el lateral, me duele el borde del pie. Me duele, tengo este hinchado, me duele un montón. ¿Qué hago? Ponte frío 2-3 veces al día. Y calzado blandito. Venga, tercera, última. Fran, me duele en la planta del pie. Me duele una barbaridad. Aquí, acabo de terminar un 10K y tengo esto reventado, la zona de los metas. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué hago? Ahora me voy a trabajar, tengo que irme ahora, soy camarero. ¿Qué hago? Bueno, ponte algún dispositivo, algo blandito que te amortigue la carga, Ujú. ahí,
Y si persiste el dolor, bueno, mientras que coges cita, pues vete a un podólogo a que te revise, porque ese dolor metatarsal puede estar relacionado con muchos factores. Listo, Fran. Pues lo dicho, ha sido un placer, como siempre. Se nos ha El ido... placer es mío. Se nos ha ido un poquito de las manos, Bueno. pero bueno, la gente también que valore, que comente si se os ha hecho largo, si os ha hecho corto. El próximo episodio va a ser bastante interesante. ¿De qué hablamos? Creo que va a ser uno de los episodios más escuchados. El episodio se llama Todo lo que debes saber sobre las zapatillas. Guía práctica. Tela, ¿eh? Pues vamos a hablar del drop, de la amortiguación, de los tipos de suela, vamos a hablar de, bueno, del taco, de la profundidad del taco, de en qué terreno o sí, qué terreno no, el upper de la zapatilla, de Matrix, en fin. Vamos a hacer la Biblia de las zapatillas. Qué bueno ese. Es posible que ahí se nos vaya también una horita, pero creo que va a merecer bastante la pena. Así que ya sabéis, cada miércoles a las 7... una pequeña charla con Fran y conmigo. Podéis dejarnos cualquier comentario a través de YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Un placer, Sergio. Hasta la semana que viene.